Y muchas gracias por esta invitación. Es un gran placer y honor de volver en este lugar. Cuando vine en Argentina por la primera vez, hacía 8 años, fue precisamente aquí en la UNSAM. Entonces ya es un retorno, el primer retorno de, esperemos, muchos que vendrán. Entonces, el espíritu humano y su cerebro, más allá de la ideología del neurocentrismo, o como se dice aquí, neurosasara. Sassara, neurosassara. Sarasa. Ok. Que es yada yada en español, ¿no? El ser humano es un ser vivo que proyecta una imagen de qué o quién es. El ser humano se determina a sí mismo. Ningún otro ser vivo, ni Dios alguno, pueden ahorrarnos la tarea de responder la pregunta por la situación cósmica en la que nos encontramos. La autodeterminación del ser humano es una cuestión de la ciencia. Con ciencia me refiero a todas las ciencias, es decir, tanto las llamadas ciencias naturales como las ciencias humanas. La autodeterminación del ser humano puede fracasar, puede autodeterminarse tanto correcta como incorrectamente. Quien tenga convicciones erróneas sobre el ser humano también actuará erróneamente, como por ejemplo Bolsonaro. Muy lejos estamos de saber todo acerca del ser humano. La ciencia no está ni siquiera cerca de un fin. Por el contrario, sabemos que la ciencia no puede tener un final. Es imposible saber todo. La ciencia es una obra incompleta. Sin embargo, es el mejor instrumento para la autodeterminación humana racionalmente controlada. La filosofía es aquella ciencia que sabe lo que acabo de enunciar. La filosofía se ocupa, pues, del saber en cuanto tal. Que sea el saber cuáles sus límites y cómo se han de vincular en una universidad las diferentes disciplinas científicas, constituye el objeto de la investigación filosófica. Por lo tanto, una universidad sin filosofía sería lo mismo que una física sin matemática o una matemática sin lógica, es decir, sería una mala universidad brasilera, pues no sabría en el futuro, pues no sabría lo que hace. Una universidad sin filosofía es una empresa ciega. En muchos estados del mundo conectado globalmente, la filosofía se encuentra hoy en día bajo presión. Hay muchas razones socioeconómicas que van en su totalidad en contra de las universidades. Los nuevos autócratas del mundo occidental, como por ejemplo Jair Bolsonaro, tan cerca de aquí, como así también todos los intentos de ahorrar en subsidios para la investigación científica, también hay algunos problemas, digamos, más cerca de Bolsonaro, sirven al propósito de destruir las bases de la sociedad del saber. Pues, solo así se logra someter a partes enormes de la población mundial y ponerlas al servicio de pequeños grupos que viven con un alto nivel de bienestar en sociedades de prestaciones de servicio, sociedades que no corren riesgos. Ahora bien, en lo que sigue no se trata de este aspecto material. Mi interés radica más bien en devolver el ataque dirigido a la autodeterminación humana y a la libertad, que está relacionado sobre todo con las neurociencias, o con la representación, la divulgación de las neurociencias, y hoy también con la investigación sobre la inteligencia artificial. No es mi propósito argumentar en contra de la auténtica neurociencia o de la investigación de la inteligencia artificial, sino argumentar en contra de las aberraciones pseudo-filosóficas tipo la obra de Stephen Hawking, que afirman que hoy sabemos que nosotros somos idénticos a nuestro cerebro o que hoy sabemos en virtud de la inteligencia artificial que no somos libres, sino completamente predecibles. En la primera parte de mi conferencia presentaré algunos argumentos en contra del neurocentrismo. Este sostiene que el ser humano, su conciencia y su yo
son idénticos a su cerebro. Un ejemplo particularmente claro de esto es el siguiente pasaje del neerlandés Dick Swap, dedicado a la investigación del cerebro. Cito: todo lo que pensamos, hacemos o dejamos de hacer sucede a través de nuestro cerebro. La construcción de esta máquina maravillosa decide sobre nuestras capacidades, nuestros límites y nuestro carácter. Somos nuestro cerebro. La investigación del cerebro ya no es solamente la búsqueda de las causas de las enfermedades del cerebro, sino también la búsqueda de una respuesta a la pregunta ¿por qué somos como somos? Una búsqueda de nosotros mismos. Fin de citación. En la segunda parte de mi presentación esbozaré, por el contrario, un autorretrato del ser humano completamente diferente del ser humano como un ser vivo espiritual que caracterizo como neoexistencialismo. También en el sentido de neo, de Matrix, el existencialismo de neo y un nuevo existencialismo. Concluiré con la tercera parte en la que desarrollé los rasgos fundamentales de mi concepción de la universidad como cooperación para la investigación de sí mismo del ser humano. A tal tarea pertenecen no solo las ciencias naturales y tecnológicas, sino también y sobre todo las ciencias humanas y las ciencias sociales, igualmente esenciales. El núcleo estructural lo constituye la filosofía en virtud de su universalidad. La filosofía investiga la cohesión del saber porque su asunto es el saber mismo. Así, la universidad es una cooperación horizontal. Por lo tanto, no nos encontramos con la punta de una pirámide, sino más bien con un interés común de todas las ciencias en el progreso moral del ser humano. Este solo se logra si sabemos quién o qué somos. Quién deberíamos ser se deriva de quién o qué somos. Si no damos lugar a esta pregunta, ¿quiénes somos?, caemos en una regresión moral, tipo Estados Unidos. Quien ataca las universidades ataca también el progreso moral, lo que no significa que tengamos que aceptar las pretensiones del saber de un modo acrítico. Por el contrario, las disciplinas se critican constantemente a sí mismas en el conflicto de las facultades, ya también presentado por Immanuel Kant. Sin embargo, de ahí no debe surgir para la opinión pública la idea errónea de que en realidad no sabemos nada, pues este sinsentido extendido hoy en día el postmodernismo, es uno de los fundamentos de la recesión moral actual que puede observarse en los foros globales de la autoproyección política de los estados nacionales. Vayamos al grano. Primera parte, algunos argumentos en contra del neurocentrismo. Hoy en día está muy extendida la creencia de que la mente humana es idéntica al cerebro, o dicho con más precisión, idéntica a un subsistema de nuestro sistema nervioso central. Como fundamento de esta suposición se traen a colación muchas reflexiones que son en su totalidad cuestionables o incluso erróneas, tal como puede ser demostrado. La reflexión más importante plantea la pregunta por el llamado correlato neuronal mínimo de la conciencia, Minimal Neural Correlate of Consciousness. Si me corto las uñas, no pierdo la conciencia, normalmente. Incluso si pierdo una pierna o un brazo, no pierdo por eso por completo la conciencia, sino que sentiría dolores, digamos, tremendos. ¿Cuánto puede separarse uno de un ser humano o de otro ser vivo sin extinguir la conciencia? Aquello que no puede separarse sería el correlato buscado. Así surge ya entonces sería la condición suficiente para la presencia de la conciencia. Eso es la idea, ¿no? Entonces es una manera de aislar la condición suficiente mínima para la presencia de la conciencia en un animal. Así surge ya el primer problema muy grave para esta tesis, según la cual, en tanto seres vivos espirituales, somos reductibles a una parte de nuestro cerebro. Si, por cierto, algún día encontraremos realmente este correlato, no por eso quedaría demostrado que no es no solo suficiente,
sino también necesario para la presencia de la conciencia. Ahora bien, si no sabemos cuáles son las condiciones necesarias para la presencia de la conciencia, entonces tampoco sabemos qué es la conciencia. Porque conocer una condición suficiente para la existencia de un fenómeno no es idéntico a conocer la esencia del fenómeno, porque esencias son conjuntos de condiciones necesarias y juntamente suficientes. Entonces, una condición suficiente para algo no es decir que es su esencia, ¿no? Por ejemplo, es una condición suficiente de ser Donald Trump para el fenómeno de un presidente americano. Pero afortunadamente no es la esencia del papel de un presidente ser Donald Trump. Entonces, ¿no? La condición suficiente y el conjunto de condiciones necesarias son dos cosas. Entonces, si se encuentra el correlato minimal de la conciencia, no se ha demostrado nada acerca de la identidad de la conciencia con el cerebro. Eso es el primer argumento. Considerado con mayor precisión, el problema es más grave aún. Si por lo menos supiésemos que la conciencia es el correlato de alguna actividad o estructura neuronal que fuese suficiente para su presencia, no sabríamos de por sí si la conciencia es idéntica a esa estructura. Si dos sistemas, S1 y S2, son correlato uno de otro, no se sigue de eso que uno pueda ser reducido al otro o que ambos sistemas sean idénticos. En síntesis, la búsqueda del correlato minimal neuronal de la conciencia no puede tener un resultado filosóficamente relevante que nos enseñe algo sobre nosotros mismos en tanto seres vivos espirituales. En el mejor de los casos, podemos lograr avances en la medicina. En tanto sabemos, por ejemplo, en una perspectiva científica externa, que un hombre es consciente si constatamos que se cumple la condición suficiente. Sin embargo, de este modo, nunca podemos descartar que alguien o algo sea consciente. Si se encuentra el correlato, entonces se tiene un criterio positivo para identificar algunos casos de conciencia, pero no uno negativo para descartar la posibilidad de que alguien o algo sea consciente. Entonces, conocer el correlato, por ejemplo, no implica la capacidad de saber que esta mesa no sea consciente. Es decir, no tenemos ningún concepto de conciencia. Como si esto no fuese suficiente, la investigación de la conciencia por parte de la neurociencia está mucho peor emplazada de lo que da cuenta este primer contraargumento en contra del neurocentrismo. Pues, ¿qué es propiamente la conciencia? ¿Qué significa la expresión conciencia? Si no se puede responder esta pregunta de antemano, es decir, antes del análisis de las actividades neuronales por parte de las ciencias naturales, entonces en realidad no se sabe para nada qué es lo que se está buscando. Para evitar este problema, los neurocientíficos parten de la base de que la palabra conciencia tiene diferentes significados. Así, por ejemplo, el neurocientífico francés Stanislas Dehaene, tuve un debate con él en frente del Papa Francisco en el Estado Vaticano hacía 2 semanas, entonces puedo confirmar que no sabe lo que está buscando. Bueno, y tengo el Papa en mi lado, pero eso no es tan difícil. Así, por ejemplo, entonces, Stanislas Dehaene, que sin duda puede ser considerado un neurocentrista, un neurocientífico a lo mejor también, pero en todo caso un neurocentrista. Sin embargo, prescindiendo de toda formación filosófica, lingüística, histórico-cultural, creen que pueden decir qué significados tiene esa palabra sin hacer esfuerzo científico alguno. Stanislas Dehaene dice, entonces eso es el significado de conciencia, sin decir de dónde viene esta información. ¿Cómo se justifica esta declaración del significado de la palabra conciencia? No nos da cuenta.
De este modo, los diferentes significados son tomados como fundamento para encontrar correlatos neurolatos específicos para estos significados. Por ejemplo, ¿no? Véase su texto, What is consciousness and could machines have it? En este texto, él nos da precisamente este argumento. Conciencia tiene significado S, el correlato es correlato C, entonces los robots serán conscientes. Esto es la forma de su argumento, digamos, no suficientemente elaborado por ser serio. Bueno, y así pasan por alto que los significados que establecen son todos ellos consecuencias de una configuración teórica filosófica, pero escondida. La filosofía se dedicó desde hace miles de años, desde Platón, Aristóteles, San Agustín, etc., a responder a la pregunta, ¿qué es lo que diferencia a los seres vivos, espirituales, conscientes, de los procesos naturales anónimos? Conciencia es una de las respuestas a dicha pregunta, si bien las teorías de la conciencia varían a lo largo de la historia. Lo que piensa Platón sobre la conciencia, syneidesis en griego, es muy distinto de lo que desarrollaron Descartes, Hegel o en nuestros días John Roger Searle, Thomas Nagel o los filósofos budistas en Asia, Europa y América del Norte. Entonces, hay varias teorías de la conciencia, pero lo que no hay es el significado de la palabra conciencia, no es tan fácil. Ahora bien, como si esto no fuese suficiente, el significado de conciencia varía en las diferentes lenguas. En alemán, Bewusstsein, conciencia, no significa exactamente lo mismo que conciencia en castellano, sin mencionar expresiones chinas como Jue Wu, Yi Shi, Shen Zhe, etc. Esas son tres de muchísimas palabras chinas para lo que sería más o menos conciencia en castellano. En el término latino, que subyace al término español, ya puede verse la configuración teórica. Conscientia significa conciencia, tal como lo tradujo en una ocasión el filósofo alemán Schelling. Entonces, la conciencia es la conciencia, es lo que se tiene conciencia. Eso es el significado original. Por lo tanto, es sencillamente imposible dar el significado de conciencia sin una investigación de las ciencias humanas y, por tanto, también siempre formada históricamente. No basta con hablar alemán, español, inglés o francés para saber cuál es el significado de conciencia. Tener el castellano como lengua materna no equivale a ser un buen especialista en Cervantes o en Borges. Para eso se necesita una formación, por ejemplo, en ciencias humanas. Entonces, quien habla francés, como Stanislas Dehaene, por eso no sabe nada de la conciencia. Quien quiera investigar la conciencia desde las ciencias naturales, sin considerar el aporte de las conciencias humanas, practica, en definitiva, una pseudociencia. Es como si un sociólogo intentara dedicarse a la sociología de la ciencia sin conocimientos de química y física, lo que lamentablemente suele suceder mucho en Francia. El tema de la conciencia, esto es, de modo más general, el tema del espíritu, solo puede ser investigado transdisciplinariamente más allá de los límites de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias humanas. De lo contrario, se comete un error metodológico imposible de remediar y se cae en una pseudociencia. Las neurociencias no son todas ellas pseudocientíficas, claro. Hay avances muy importantes y muy interesantes en la neurofisiología y en la modelación de las áreas del cerebro bajo el uso de métodos invasivos y no invasivos de la imagenología. Sin embargo, estas ciencias no tienen en principio el poder explicativo que hoy se les atribuye de un modo mitológico. Las neurociencias no nos enseñan, en realidad, nada acerca de la adicción humana a las drogas, la política, la inteligencia o el lenguaje, porque no saben lo suficiente sobre el cerebro y su relación con el espíritu. Es un error fatal creer que la investigación del cerebro pueda reemplazar los estudios, por ejemplo, sociológicos.
Como ejemplo extremo de este error neurocentrista, quisiera contar una conversación que mantuve hace poco con algunos renombrados neurocientíficos. En esa ocasión, afirmaron muy en serio que el Brexit y el que Donald Trump sea elegido pueden explicarse recurriendo a la termodinámica de los cerebros. Porque hoy hay más seres humanos y por lo tanto más cerebros que interactúan por Internet, las redes sociales y la comunicación lingüística, se habría modificado el balance energético de los cerebros. De ahí habría surgido el quiebre en la confianza en la representación democrática. Esta teoría termodinámica es un absoluto sin sentido que no puede ni debe ser tomado en serio por ningún historiador, sociólogo o investigador de las ciencias políticas. Además, el neurocentrismo puede ser invalidado fácilmente con argumentos de la autoaplicación ya conocidos. Estos argumentos son estudiados por filósofos que están especializados en estudiar construcciones teóricas, atendiendo a su conclusividad lógica y argumentativa y su coherencia. Ninguna otra disciplina domina esto como la filosofía, cuyo saber experto consiste en investigar construcciones teóricas, es decir, modelos en general. La filosofía, en cuanto a fundamento de las otras ciencias, estudia la fabricación, la construcción de modelos en general. Entonces es más general aún que la lógica. Un argumento simple sería más o menos así. Supongamos que el cerebro estuviese subordinado a procesos de la autoorganización física de sistemas energético-materiales. Estos procesos podrían ser descritos, en principio, con el lenguaje de la física o con el lenguaje de la física junto a un lenguaje autónomo de la neurobiología. Ni el lenguaje de la física ni el de la neurobiología contienen expresiones como verdad, fundamentación, justificación, ser humano, lógica, teoría, etc. Porque se ocupan de sistemas energético-materiales y de sus comportamientos. Si los seres humanos, es decir, su mente, fuesen idénticos a sus actividades neuronales, entonces eso no podría ser expresado en el lenguaje normal. Por consiguiente, el neurocentrista necesita un manual de traducción para demostrar que nuestro vocabulario mental normal, que hoy en día es caracterizado por los neurocentristas como folk psychology, la psicología del pueblo, puede ser traducido a otro lenguaje. Sin embargo, esto supone que comprende las expresiones del lenguaje normal y que así pueda analizar su significado. Pero tal significado puede ser estudiado solo por las ciencias humanas. Por lo tanto, es erróneo afirmar que todo lo que puede decirse sobre el ser humano puede ser traducido al lenguaje de la física y la neurobiología, porque el traducir no se puede traducir, ¿no? Si hay dos lenguajes, el lenguaje, digamos, cotidiano, folk psychology, en que existen creencias, estados mentales, imaginaciones, unicornios imaginados por Borges, etc. Si la neurobiología junta con la física demuestra que esto no existe realmente, nos ofrece un manual de traducción, ¿no? En vez de hablar de, por ejemplo, un estado mental como conciencia o consciente, se describe un conjunto de procesos en el universo material energético. Entonces, se necesita un manual de traducción. Pero, ¿qué teoría es responsable de justificar el manual de traducción si no tenemos una teoría que acepta la existencia del manual? El manual pertenece, eso es el problema, ¿no? El manual pertenece al lenguaje que se tiene que reducir. Entonces no se puede reducir. El reduccionismo es una tesis inexpresible. Es como un misticismo sin espíritu. Entonces el materialismo contemporáneo es una forma estúpida del budismo. Esto también explica la fascinación de muchos neurocentristas con el budismo. Además, el lenguaje que habla
el neurocentrista, para transmitir lo que enuncia, es de todos modos el lenguaje de la filosofía del que suele tener un dominio más bien malo que bueno. Enunciar que la mente es idéntica a la conciencia y que eso a su vez es idéntico a determinados procesos neuronales es una afirmación filosófica, tomada en sentido estricto, incluso metafísica. Esa aseveración no es una aseveración de la física ni de las neurociencias. La necesidad de la pluralidad transdisciplinaria puede ilustrarse de un modo más simple y determinante al formular la pregunta acerca de cuáles son las ciencias, que en realidad tienen pretensiones de verdad genuinas y que a través de sus métodos específicos logran adquirir conocimiento empírico. Pues, ¿qué ciencia se ocupa de la pregunta acerca de qué son propiamente las ciencias? Ahora bien, la respuesta está a la vista. Eso es cuestión de la filosofía. Quien afirme que en el futuro se podría investigar la conciencia prescindiendo de la filosofía de la conciencia, hace una afirmación filosófica sobre la conciencia y se contradice a sí mismo. Quizá conozcan el antiguo problema del llamado positivismo lógico. Este afirmaba que un enunciado solo tiene sentido cuando es comprobable empíricamente. Así se buscaba fundamentar la tesis según la cual en realidad podría suprimirse la filosofía y reemplazarla por una combinación de lógica matemática y ciencia natural. Sin embargo, este criterio positivista de verificación tan discutido fracasa de inmediato por el hecho de que él mismo no es verificable empíricamente ni es un resultado de la lógica matemática. Antes de llegar a la parte más positiva de esta conferencia, quisiera presentar un argumento más en contra del neurocentrismo. Este argumento se relaciona con el llamado nuevo realismo al cual represento. Probablemente ya hayan escuchado alguna vez la teoría según la cual el cerebro construye el mundo externo, que el mundo externo de la percepción es una especie, ¿no?, de simulación del cerebro, una especie de alucinación interna, ¿no?, producida por el cerebro para que el organismo se adapte a su ambiente. La siguiente reflexión habla a favor de esta teoría. Cuando veo algo, ingresan fotones a mi retina que dejan huellas que son registradas por el nervio de la visión. Luego, los impulsos son llevados a otras áreas del cerebro y son elaboradas. Luego, al final de esta cadena debe encontrarse una imagen tridimensional del objeto visto, lo que se denomina una representación mental. Esta representación mental es construida por el cerebro. Por eso esa teoría se llama constructivismo. El problema es solo que el constructivismo es de una incoherencia sin remedio. Preguntémonos si ahora veo mi mano izquierda. Creo verla y además creo que ustedes ven lo mismo que yo, es decir, mi mano izquierda. Si el constructivismo tiene razón, no vemos mi mano izquierda, sino una representación mental. Lo que vemos no son las cosas del mundo externo, las manos, por ejemplo, sino imágenes de las cosas distorsionadas, fuertemente elaboradas por el cerebro. Pero, ¿de dónde sabe esto el constructivista? Esa es la pregunta. ¿De dónde sabe? Presuntamente mediante la investigación del cerebro y de la relación causal entre el mundo externo, describible físicamente, y los impulsos que son medidos en el campo de la retina mediante experimentos científicos. Sin embargo, ¿de dónde sabe el constructivista que existen cerebros y experimentos y neurocientíficos? Si el mundo exterior solo puede ser conocido y percibido mediante las imágenes de él, que en realidad son percibidas, entonces el constructivista no sabe que tiene un cerebro, sino que solo lo supone sobre la base de una imagen del cerebro. Así el constructivista finge no saber lo que cualquier chico sabe, que tiene manos, que hay mesas, que tiene padre y madre,
etc. Entonces, el constructivista sabe poca cosa, es decir, nada. En lugar de eso, dice solo saber que tiene una imagen de sus manos, una imagen de las mesas, una imagen de su padre y su madre, sin poder saber nunca que hay realmente manos, mesas, un padre y una madre. Debido a que nosotros, de un modo diferente al constructivista, sabemos que realmente hay manos, mesas, padres y madres, cerebros, retinas y experimentos científicos, se ve lo absurdo de esta construcción teórica en cuanto se la expone con toda claridad. Entonces, esto es la refutación del constructivismo. Segunda parte, más positiva. Entonces, ¿qué es el espíritu? ¿Quiénes somos? No tiene nada que ver con Dios. Spoiler, Dios no aparece. El ser humano es un ser mental. La propiedad específica de ser mental consiste en el hecho de que vivimos bajo la perspectiva de la representación de qué o quién somos. Nuestra vida no solo nos ocurre, sino que nosotros la conducimos. Así nunca sabemos fácticamente lo suficiente acerca del universo, acerca de la naturaleza animal y no animal, para determinar el lugar exacto del ser humano en el cosmos. No podemos descifrar al ser humano en general como un objeto de la investigación científica debido a que estamos integrados a contextos sistémicos que en última instancia abarcan el universo completo. Lo que podemos saber de modo científico sobre el ser humano depende de modelos. Un modelo es una reconstrucción simplificada de las propiedades de un sistema existente. Un sistema existente es, por ejemplo, Buenos Aires. Para comprender el sistema Buenos Aires, tenemos que agruparlo en subsistemas a los cuales, en definitiva, pertenecen los individuos que se encuentran en ese espacio. Individuos que, a su vez, se componen de subsistemas, por ejemplo, del sistema cardiovascular de Cristina Kirchner, el sistema nervioso de Macri, el sistema digestivo de etcétera, etcétera. Para comprender un sistema de modo científico y eventualmente acertar con la predicción de su comportamiento futuro, tenemos que identificar sus elementos, por ejemplo, los individuos que se encuentran precisamente en Buenos Aires. Una teoría científica está compuesta de enunciados. Tales enunciados contienen algunas expresiones, por ejemplo, individuo, célula, neurona, administración municipal, etc., que se refieren a algo que existe realmente. Si, por ejemplo, tengo la teoría de que ustedes, mis oyentes, y yo existimos en Buenos Aires, qué buena teoría, no estoy afirmando que entre mí y ustedes exista además el y. Entonces, yo existo, ustedes existen y Buenos Aires existe. Eso no implica que entre nosotros existe también el y. El término y en el enunciado yo y ustedes existimos no se refiere a algo existente realmente. Una teoría científica tiene que ser interpretable. Tenemos que poder consignar qué expresiones de la teoría se refieren a algo realmente existente, Buenos Aires, Kirchner, UNSAM, y cuáles no, el Aleph. En caso contrario, no comprendemos la teoría. Un modelo es una representación simplificada de las propiedades de un sistema dado. Los modelos realizan una abstracción del medio ambiente complejo de un sistema dado. Un modelo de la densidad del tránsito en Buenos Aires hace abstracción de la música que escucha un conductor en el auto o de cuántos conductores fuman mientras manejan su auto. Entonces, tiene a ver el tránsito con la música, pero el modelo del tránsito de Buenos Aires es una abstracción de estos hechos. Es por eso que es impredictible, porque en realidad el tránsito en Buenos Aires implica las decisiones de todos. Eso es demasiado complejo. Es por eso que es impredictible. Ni siquiera la inteligencia artificial lo consigue porque la inteligencia artificial es un modelo. Entonces, eso implica que es imposible resolver el problema del tránsito de Buenos Aires. Mala noticia.
Las teorías de las ciencias naturales describen el comportamiento de modelos. Así describen indirectamente el comportamiento de elementos realmente existentes en sistemas realmente existentes. No obstante, los modelos no son copias de la realidad, sino simplificaciones que sirven a determinados propósitos. Ningún modelo tiene la complejidad necesaria para describir la realidad completa del universo. De lo contrario, sería idéntico al universo, cosa que, por cierto, Borges vio con peculiar claridad. El siguiente pasaje tan famoso da cuenta de ello, del rigor en la ciencia, se tiene que citar esto aquí, en este contexto todo bien conocido. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados nos satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. Eso es el futuro del Silicon Valley. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, libro 4, capítulo Lerida, etcétera, etcétera. Bueno, como seres humanos tenemos, no obstante, un saber pre-teórico de nosotros mismos, no modelado. Esto puede demostrarse mediante un argumento filosófico. Supongamos ahora que solo sabemos algo acerca de la realidad si tenemos un modelo científico. Entonces tendríamos que preguntarnos cómo podemos saber que solo podemos saber algo acerca de la realidad si tenemos un modelo científico. ¿Cómo sabemos algo acerca de cómo se comporta la realidad con respecto a nuestros modelos? O bien, a través del hecho de que tenemos un modelo de cómo la realidad se comporta con respecto a nuestros modelos, o bien sin modelo. Debido a que el saber científico siempre presupone un modelo, solo podemos tener un saber científico sobre la relación entre el modelo y la realidad si tenemos un modelo, es decir, un modelo que modele el modelo y la realidad. Sin embargo, esto genera un regreso vicioso al infinito, o bien un dadaísmo, ¿no? Del modelo, sin realidad, ¿no? Si la única manera de saber algo sobre la realidad es a través de un modelo, entonces necesitamos un modelo de la relación entre modelo y realidad, lo que implica que necesitamos más un modelo, etcétera, etcétera. Es decir, que nunca llegamos a ningún conocimiento de la realidad según este modelo. Pues para desarrollar un modelo de la relación entre el modelo y la realidad, necesitaríamos un modelo de esta modelación y así ad infinito. Por lo tanto, no podríamos saber nada acerca de la ciencia si para eso necesitáramos en cada caso un modelo. Por consiguiente, tenemos un saber de nosotros mismos libre de modelo, como de aquellos seres vivos que hacen ciencia. Si no fuese así, nunca podríamos saber qué hacemos cuando hacemos ciencia. Entonces seríamos, en efecto, reflexivamente ciegos, autómatas que en el mejor de los casos descubren de un modo accidental algo acerca de la realidad. Nuestro saber de nosotros mismos, nuestro autoconocimiento libre de modelo, no es en efecto un saber completo, pues no existe tal cosa. Ni siquiera está claro que exista el saber de las ciencias naturales. Pues el saber de las ciencias naturales es empírico, es decir, susceptible de ser revisado, porque no es una copia exacta de la realidad, sino una configuración modélica que, por cierto, contiene muchos enunciados verdaderos y muchos falsos. En este contexto, el ser humano está en la búsqueda de sí mismo. Nosotros nos desciframos siempre solo de modo parcial en el ámbito de las ciencias naturales,
pero al mismo tiempo tenemos un autoconocimiento preteórico, no científico. La filosofía teórica estudia la estructura de este autoconocimiento preteórico. En tanto ciencia, la filosofía modela este autoconocimiento en modelos filosóficos, a los cuales pertenece, por ejemplo, la lógica. La lógica desarrolla modelos de pensamiento, es decir, descripciones de cómo pensamos cuando, partiendo de premisas verdaderas, derivamos nuevos conocimientos y tratamos de evitar falacias. El poder de estos métodos puede verse en la revolución digital actual, pues el Internet, los medios sociales, las máquinas de búsqueda, es decir, toda la esfera de información, se basa en modelos de pensamiento. Un buscador examina cómo busco y sobre esa base hace sus sugerencias. No reconoce lo que busco, sino que identifica un modelo de búsqueda. Un buscador es un modelo de pensamiento y no una imagen de mi pensar. Los seres humanos se hacen una imagen de cómo se actúa con ellos. Como ejemplo pueden alegarse las siguientes imágenes del ser humano que caracterizo como la imagen del ser humano religiosa y la de las ciencias naturales. Mi imagen de estas imágenes del ser humano está fuertemente simplificada. Estas son solo un ejemplo de algo que puede ser investigado concretamente en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. La imagen religiosa del ser humano parte de que el espíritu humano, Dios al final, es el fenómeno más importante del universo. Somos importantes porque Dios, los dioses o lo divino, se manifiesta a nuestro pensar. Esto es la imagen religiosa de la posición del espíritu humano en el universo. Somos el centro porque Dios se manifiesta en el espíritu. La manifestación de lo divino sucede en nosotros en la forma de requerimientos morales, no hacer sexo, etcétera, este tipo de recomendaciones. Los dioses, no comer ciertas cosas, salchicha, etcétera, estas cosas un poco absurdas. Bueno, los dioses nos comunican por qué importa a Dios si como salchicha. Eso para mí es el gran problema, ¿no? del monoteísmo. El resto para mí es muy claro, pero esta parte, bueno. Y el sexo con la vecina, ¿no? Es uno de las... ¿Cuál es el problema? Los dioses nos comunican qué debemos hacer porque en el acontecer cósmico todo depende de cómo nos comportamos. Esa es la idea, el sentimiento. Algunas religiones les otorgan a otros animales, de hecho, una posición tan importante como a los seres humanos. Esas son complicaciones que son estudiadas científicamente por la antropología y la ciencia de la religión, etc. Por el contrario, la imagen del ser humano de las ciencias naturales, el naturalismo, es descrita con toda dureza por Schopenhauer y por Nietzsche, dos de mis enemigos, dos locos alemanes. El siguiente es un famoso pasaje de Schopenhauer que describe el sentimiento de la vida que se encuentra a la base del naturalismo actual y el neurocentrismo. Schopenhauer, el malo Schopenhauer, inventó el neurocentrismo, porque era el primero que dijo que el yo, la conciencia, es idéntica a un proceso del cerebro. Es una tesis de Schopenhauer. Y ahí Schopenhauer. En el espacio infinito hay incontables esferas luminosas, alrededor de una de las cuales rueda una docena de esferas más pequeñas iluminadas, interiormente candentes, cubiertas con corteza fría y rígida, donde una cubierta de moho produjo un ser vivo y cognoscente. Esta es la verdad empírica, lo real, el mundo. Sin embargo, hallarse sobre una de aquellas incontables esferas que flotan incesamente en el espacio infinito es una situación desagradable para un ser pensante que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. El ser solo uno más de innumerables seres similares que se hacinan, tironean, atormentan, naciendo y pereciendo continua y velozmente en un tiempo sin comienzo ni fin. Es más o menos la vida en San Pablo.
Ahí no hay nada más persistente que la materia y el retorno de las mismas y diversas formas orgánicas con la ayuda de ciertos caminos y canales que en un momento están ahí. Lo único que puede enseñar la ciencia empírica es la composición más precisa y las reglas más de estos sucesos. Eso es el naturalismo puro y duro, el nihilismo alemán. Claro, no es una coincidencia que, por ejemplo, Joseph Goebbels, ¿no? A Goebbels le gustó mucho Schopenhauer y Nietzsche. Puedo entender por qué. El naturalista se considera a sí mismo como un elemento perecedero, inestable en el universo, mientras que la religión da lugar a la idea de un alma inmortal que se manifiesta en el universo, pero que al mismo tiempo pertenece a otro orden. Fácticamente no sabemos hoy quién tiene razón. Eso es importante. No sabemos, Schopenhauer o Cristo. No sabemos si tenemos un alma inmortal. Yo no lo tengo, pero bueno. Esta suposición no se refuta por señalar que tengamos un cerebro, en tanto no sepamos cuál es exactamente la relación entre el espíritu y el cerebro. Que tenemos un cerebro, ya lo sabían tanto Platón como Aristóteles y también, por ejemplo, Moses Mendelssohn, como para mencionar un representante moderno de la idea de la inmortalidad del alma. No me interesa en este momento analizar la cuestión de si tenemos un alma inmortal. Todavía tengo tiempo, ¿no? En 20 años pues, esto será mi tema. Sea cual sea la imagen correcta del ser humano, la siguiente reflexión es acertada. Los seres humanos son seres vivos espirituales que proyectan imágenes del ser humano y que se orientan según tales imágenes. ¿Qué son el ser humano? Cómo viven los seres humanos depende esencialmente de la imagen que ellos tengan de sí mismos. El punto clave de esta reflexión es concluir lo siguiente. Todos los seres humanos, en tanto son seres humanos, conducen su vida a la luz de la representación de qué o quiénes son. Por lo tanto, hay algo que es común a todos los seres humanos en cuanto tales. Denominemos esta propiedad la humanidad. No es una grande sorpresa, todos los seres humanos son seres humanos, entonces existe una propiedad que yo denomino la humanidad, es decir, el ser humano. La humanidad consiste entonces en que nos hacemos imágenes del ser humano. Tales imágenes del ser humano tienen consecuencias en nuestro actuar y las tienen independientemente de que sean verdaderas o falsas. Por lo tanto, hay una constante antropológica, una invariante del ser humano. Esta es la tesis fundamental del neoexistencialismo. El ser humano es el ser vivo mental o espiritual que necesariamente se determina a sí mismo. Jean-Paul Sartre expresó esto de un modo paradójico con su famosa eslogan según el cual estamos condenados a ser libres, condamné a être libre. Entonces es demasiado paradójico, pero bueno, es casi verdad. Así llego al punto clave de mi conferencia. Todo lo que sabemos acerca del ser humano lo ordenamos según una imagen del ser humano. El centro de esa imagen del ser humano es la invariante del ser humano, nuestra capacidad de tener una autoimagen. Esta capacidad de tener una autoimagen es el espíritu. El espíritu es un todo explicativo que determina para sí sus propias partes. El cerebro, en efecto, todo nuestro organismo en un determinado momento es, por lo tanto, parte del espíritu, porque el organismo pertenece al proceso de autodeterminación en el contexto de una vida humana que da una respuesta individual a la cuestión de quiénes somos. Cada persona en esta sala es una respuesta a una cuestión. Y la individualidad de la respuesta determina en qué modo se manifiesta mi organismo. Por ejemplo, ¿no? mi respuesta a quien soy tiene a ver con mi idea de ser un profesor, por ejemplo, alemán.
Y en una universidad bastante conservadora, etcétera, etcétera, cuyo problema es que Nietzsche, por ejemplo, estudió a Bonn, entonces soy culpable, etcétera. Bueno, y estos profesores, por ejemplo, meten cravata. Entonces, esto hace parte de mi expresión libre. Qué paradoja, qué libertad. Bueno, pero en todo caso, ¿no? Es decir, la cravata, tal que mi comportamiento en lo visual, en el espacio, es una respuesta a una pregunta. Y lo mismo para vosotros. Y el cerebro, por ejemplo, exprime, entonces es objeto del espíritu. Porque el cerebro es una parte en un todo cuyo título es espíritu. Esto no implica que el espíritu es algo, ¿no?, inmaterial, etcétera, etcétera. Eso no es una forma de dualismo. Es una teoría, es una meriología, es decir, una teoría del todo y de sus partes, lo que no implica que el todo es no material. El todo tiene partes inmateriales, por ejemplo, fantasías, y la propiedad de tener propiedades. Por ejemplo, el cerebro tiene la propiedad inmaterial de ser un cerebro. El ser de un cerebro no es un cerebro. Si no, mi cerebro y tu cerebro no serían más o menos la misma cosa, similares, es decir, cerebros. Bien considerada, entonces, todo esto no es una tesis idealista, pues es compatible con la suposición de que hay suposiciones o condiciones necesarias y naturales, por ejemplo, neurobiológicas, del espíritu. Es posible, pero no necesario, que el espíritu sea la manifestación de un alma inmortal, quién sabe. Hasta hoy no sabemos esto de un modo fáctico porque no sabemos si algún tipo de estados orgánicos específicos son condiciones necesarias y no solo suficientes. Por lo tanto, no quisiera argumentar ni a favor ni en contra de un alma inmortal, sino solo indicar que existe el espíritu, sea cual sea la naturaleza concreta que se le asigne. Parte final, el neoexistencialismo como paradigma de una teoría científica transdisciplinar. Para concluir, quisiera ahora esbozar mi visión filosófica para la universidad del futuro, basándome en las reflexiones expuestas hasta aquí. La universidad tiene ese nombre porque trabajamos en una visión unitaria del ser humano, universidad. La universidad es una manifestación del espíritu humano en un determinado momento histórico. Las diferentes disciplinas estudian el ser humano y aquello que es no humano, las fermiones, etc., todas ellas desde el punto de vista de un ser humano. Las ciencias naturales investigan, sobre todo, aquella parte de lo real que no depende esencialmente de que existan seres humanos. Aún incluso cuando estudiamos el ser humano en el ámbito de las ciencias naturales, investigamos solo aquellos aspectos del ser humano que no dependen esencialmente de cómo investigamos el ser humano. Por eso hay un ideal de objetividad de las ciencias naturales que consiste en prescindir en el mayor grado posible de nuestro punto de vista subjetivo, es decir, del punto de vista del sujeto. A este ideal le corresponde la incoherente metafísica de aquello que Tom Nagel denominó la visión desde ningún lado. En mi libro Porque el mundo no existe, llamo a esto el antiguo realismo, es decir, la fantasía de una visión del mundo desde ningún lado. El exilio cósmico, como decía Willard von Orman-Quine. El antiguo realismo identifica el mundo con el mundo sin espectadores. Las ciencias naturales mismas no son incoherentes. Lo que sí es incoherente es la imagen del mundo de las ciencias naturales que fabrica una cosmovisión a partir del ideal de la objetividad. El antiguo realismo termina en una autoconcepción distorsionada del ser humano. Las ciencias del espíritu, en muchas lenguas se llaman con razón Humanities, humanidades, etc. En alemán son Geisteswissenschaften, ciencias del espíritu, lo cual subraya que primariamente estudian el ser humano y su posición con respecto al medio ambiente que lo circunda.
En las ciencias humanas y sociales, el ser humano se refleja a sí mismo como un ser vivo variable situado históricamente. Las ciencias humanas no investigan, por lo tanto, el cerebro, pero sí la cuestión bajo qué condiciones, en qué contexto socioeconómico y cultural los seres humanos se interesan por el cerebro o incluso se identifican con su cerebro. Llamamos a esto con una expresión de la UNSAM el conjunto del neuroliberalismo. Las ciencias naturales, sin las ciencias humanas, son ciegas. Las ciencias humanas, sin las ciencias de la naturaleza, vacías. Pues las ciencias naturales, con sus métodos de configuración de modelos y su representación matemática de probabilidades, no pueden lograr de ningún modo, por ejemplo, enunciados éticos o estéticos. No pueden estudiar ni historia ni política sin más, porque son ciegas para los procesos de la autodeterminación humana, espiritual y libre. La física no puede conocer lo que la física no conoce, es obvio. De ahí no se sigue que no haya nada que la física no pueda conocer, tal como hoy en día lo afirman muchos físicos ignorantes de la filosofía, tipo Stephen Hawking, Max Tegmark, etc., que escriben libros de filosofía en que dicen que la filosofía está muerto. Entonces, más una incoherencia. Una de las razones por las cuales la física logró progresos monumentales en los siglos XIX y XX, entre los que se encuentran la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, consiste en que ésta incluyó elementos del punto de vista humano. Einstein, Heisenberg, Schrödinger, etc., fueron personalidades con una sólida formación en filosofía y en ciencias humanas, en cuyo trabajo en la física se reconoce el intento de incluir en un lenguaje físico la posición del observador en el universo. Esa es la grande revolución, ¿no? De combinar los elementos del autoconocimiento humano, la posición del observador, con el lenguaje de la física. Pero sabemos que la física todavía no está unificada, no existe la teoría final, y eso no es una coincidencia, porque no se puede observar el observador en cuanto ser humano de un punto de vista de la física sola. Entonces, es imposible entonces, por estas razones, que existe una teoría del todo. Quien hoy afirme, como lo hace el presidente brasileño Bolsonaro, que se puede aprender a leer y a escribir sin promover las ciencias humanas, promueve de ese modo también la eliminación del progreso tecnológico y de las ciencias naturales. Mi predicción es que no habrá un nuevo Einstein brasileño bajo estas condiciones, en Brasil. Fuera sí, los brasileños pueden ser genios, como todos, porque son seres humanos, pero bajo estas condiciones socioeconómicas, y este discurso será, digamos, un poco más difícil, ¿no? Sin plata no se hace física. Además, sin las ciencias humanas no existiría el Internet ni la informática, debido a que estos inventos se basan en la lógica filosófica que en su forma actual se remonta en última instancia a Leibniz, que fue el primero en intentar una sistematización del inferir lógico. Por el contrario, las ciencias humanas no pueden investigar de un modo adecuado el ser humano como un ser situado históricamente si no toman en cuenta el estado del saber acerca del ser humano alcanzado por las ciencias naturales y médicas. El ser humano no es solo espíritu, sino un ser vivo espiritual, es decir, un animal. Nuestra animalidad conlleva determinadas formas que pueden ser estudiadas desde la evolución biológica. De este modo, sabemos hace tiempo, por ejemplo, que nosotros somos animales de un cierto tipo, etcétera, etcétera. Entonces, la universidad está al servicio del bienestar de los seres humanos. Esto significa que investiga las condiciones bajo las cuales los seres humanos pueden tener una vida humanamente digna. Por eso las universidades tienen consecuencias políticas. ¿Qué determina el saber científico? ¿Qué derechos humanos universales rigen? Etcétera. Los derechos que los seres humanos como tales tienen son determinados por nosotros en la autodeterminación del ser humano.
El rol de la filosofía en esta cooperación consiste en recordarnos una y otra vez que es posible conocer la realidad y conocernos a nosotros mismos, conocer cómo es la realidad y cómo somos nosotros. El neurocentrismo no pertenece entonces, ¿no?, a este proyecto, es más bien un proyecto en parte agresivo de la autoeliminación del espíritu humano, por lo cual, bajo la forma de los New Atheists, por ejemplo, extremadamente vulgares y ignorantes de las ciencias humanas, ataca a las religiones universales no comprendidas. Los ataques de, por ejemplo, Daniel Dennett, Lawrence Krauss o Richard Dawkins contra el monoteísmo no son serios desde el punto de vista de las ciencias humanas, porque no saben nada de la teología. Dennett, Krauss y Dawkins, para nombrar solo unos pocos, son pseudocientíficos que poseen conocimientos en el ámbito de sus disciplinas y los hacen intervenir en la destrucción del saber universario en su totalidad. Entonces, para mí, un Dennett y un Krauss, etcétera, son los equivalentes académicos de Bolsonaro. ¿No es mejor la situación en el caso de figuras como Jordan Peterson, quien, si bien valora la Biblia, lo hace solo para instrumentalizarla como un libro de propaganda de una autodefensa de ligas canadienses de hombres, lo cual asimismo permite inferir un absoluto desconocimiento de los contextos teológicos, sociológicos y de las ciencias de las religiones? La filosofía es la ciencia que tematiza el ser humano como ser vivo espiritual en el panorama de su saber fáctico sobre sí mismo y la naturaleza no humana. Para ello desarrolló a lo largo de varios miles de años de una historia impresionante herramientas conceptuales sin las cuales no habría ciencia moderna alguna. Estas herramientas no pueden ser dejadas de lado con el fin de hacer una investigación empírica, porque la investigación empírica solo puede seguir desarrollándose con sentido si mantiene un continuo diálogo con la filosofía, lo cual protege a esta última de soñar con su autoeliminación, cosa que sucede especialmente en Estados Unidos. Pues los departamentos de filosofía norteamericanos trabajan hace décadas bajo la influencia del Círculo de Viena en la destrucción de la filosofía, en tanto esta es degradada a la anquilla scientiae, a la denominada teoría de la ciencia. La filosofía no está al servicio ni de las ciencias naturales ni de las humanidades, al modo de un correctivo lógico, sino que está al servicio del autoconocimiento del ser humano como ser vivo espiritual, variable y situado históricamente. La filosofía es la fuente de la cohesión espiritual de la humanidad. Así surge la idea del cosmopolitismo a partir de la historia de la filosofía. Entonces, la filosofía es una especie de religión sin religión, es decir, filosofía. Entonces, lo que la religión quiere, la unificación de la humanidad, no consigue porque es superstición. La filosofía consigue esto en la forma del cosmopolitismo. En la modernidad logramos muchos progresos morales precisamente porque el saber universitario se mantuvo unido bajo la estrella guía de la filosofía. Este es el proyecto de la Ilustración. Quien abandone el proyecto de la Ilustración ataca, por lo tanto, la idea de que todos los seres humanos en tanto tales tienen derechos que podemos conocer y defender. El enemigo de la Ilustración es en todos los casos el enemigo del ser humano. Quien somos y quien queremos ser depende de nuestra autodeterminación espiritual y libre. Me alegraría si ustedes me siguieran en este proyecto y colaboraran en un autorretrato del ser humano que respete los estándares del saber académico sin reducirlos unilateralmente al modo de la objetividad propia o de las ciencias naturales o de las ciencias humanas o de la filosofía. Esto no es una propuesta de dictadura. Aunque sea filósofo alemán, no tengo esta tendencia. Por lo menos lo pretendo. Pues ese es un error fatal que nos vuelve ciegos con respecto a nosotros mismos, y ser ciego con respecto a nosotros mismos resulta en un problema para acabar con la psicanálisis de, digamos, Edipo. Entonces, gracias por su atención y no sé si hay cuestiones. Bueno, gracias.
más allá de este neurocentrismo, ¿no? Hay casi como una revolución industrial hoy en día. Sí, sí, entonces hay por lo menos, ¿no? Hay el marketing que nos dice que haya una tal revolución, sin duda, ¿no? Pero ¿dónde está esta? Lo que existe, sin duda, ¿no? Es Internet, ¿no? Y el Internet tiene consecuencias. No, hay más allá de Internet, hay mucho más. Sí, claro, claro. Pero el discurso de inteligencia artificial, ¿no? Lo que nos promete, por ejemplo, ¿no? Los coches autónomos, etcétera, ¿no? Estas promesas, ¿no? Todavía son no están realizados, ¿no? En este momento son promesas. Y la inteligencia artificial, ¿no? Es más o menos de este punto de vista, ¿no? Una estrategia de marketing. Claro que avances muy importantes con un significado socioeconómico, casi revolucionario, digamos, en todo caso una reestructuración del mercado de trabajo. Pero sí, hoy no he hablado de este tema, pero sí es verdad lo que defiendo en otros textos, que la inteligencia artificial no existe, eso es también el título de un libro de Luc Julia que inventó Siri, la inteligencia artificial no existe pas. Entonces, si lo que se llama inteligencia artificial no existe en realidad, entonces esto también hay consecuencias graves para el análisis de este discurso. Lo que tiene consecuencias, sin duda, es la aplicación de métodos derivados de la ciencia de la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, en un contexto del Internet, por ejemplo, y también en fábricas, ¿no? Robots industriales y todo eso. Eso es importante y tiene consecuencias graves para el mercado de trabajo, pero es mucho menos revolucionario que se pretende. Hola, ¿qué tal? La verdad que un placer escucharte y voy a seguir un poquito la pregunta del señor allá, pero no necesariamente con máquinas o robots que vengan a plantar tareas del ser humano, sino particularmente el caso de un androide que tiene no solamente inteligencia artificial, que es Sofía, sino que también ha recibido la condecoración de la ciudadanía de Arabia Saudita y que postula un propio discurso de autorreconocimiento de no solamente como un androide, sino como ser la primera ciudadana robot y bueno, impregnada con inteligencia artificial. Y puntualmente mi pregunta, trabajo un poquito más en esto, es qué tipo en qué momento podríamos llegar a pensar la inteligencia artificial como un sujeto dentro del estudio de todas las áreas interdisciplinariamente y potencialmente sujetos de derechos humanos. Sí, sí. Entonces, la inteligencia artificial, ¿no? En sus varios aspectos ya es y debe ser un objeto de investigaciones transdisciplinarias, ¿no? Eso sí, sin duda, por muchísimas razones. Pero los androides no tienen que tener derechos, en ningún caso. Entonces, porque la ontología del aparato es como la ontología de esta mesa. ¿Quién quería dar la ciudadanía de digamos, Argentina a esta mesa? Es un sinsentido. Es completamente absurdo, es una alucinación, es decir, algo muy Saudi Arabia. Ni siquiera tienen derechos humanos y ya dan ciudadanía a un robot. Es eso lo que está, eso es la locura de nuestro tiempo. Los árabes prefieren dar derechos a una mierda de silicona. Pero las mujeres, no, por favor. Y ahí se nota el problema.
El discurso de la ética de los robots, etc., es la deshumanización contemporánea, es la justificación de la explotación de los que producen las máquinas. Es eso lo que está aconteciendo. Y eso es digno de investigación interdisciplinaria, ¿no? Porque los especialistas de informática, etcétera, nos tienen que enseñar la forma de los algoritmos, la realidad, por ejemplo, de los computadores cuánticos jamás existirán, etcétera, ¿no? Estos son procesos científicamente válidos, interesantes, etcétera. Y se tiene que hablar, ¿no?, entre sociólogos y físicos, por ejemplo, ¿no?, para describir estos procesos. Pero el resultado tiene que ser la lucha contra la maquinización del hombre. Porque esto es la verdadera revolución digital. La revolución digital hoy en día es el control perfecto por dos lados, ¿no? La ideología californiana, lo que llamo el califatorniano, eso es el calif de California, Zuckerberg, etc. Eso es una cosa, un problema, y por otro lado tenemos la estrategia de inteligencia artificial de China, que consiste básicamente en distribuir la ideología según la cual la democracia no es suficientemente rápida. Entonces, el discurso de velocidad, ¿no?, que tenemos hoy en día, todo es más rápido, cada día se vuelve más rápido, los gobiernos nacionales ya no tienen la capacidad de manejar estos procesos, etcétera, etcétera. Esta es la ideología china. Esto es precisamente el China 2025 de Xi Jinping. Venden una fantasía del progreso a los demás para dominar la mente. Entonces, y todos esos procesos sí que son realmente dignos de investigación. Es muy importante que lo hacemos, pero no para contribuir a la mecanización del hombre, pero sí para atacar los gringos. Buenas noches. Siguiendo con el hilo de la conversación, pero no desde el enfoque de los derechos humanos, sino desde lo utilitarista, y poniendo sobre la conversación la clase de ayer, la conferencia de ayer, en donde se explicaba la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia del ser humano. Tiene que ver con el contexto, porque la inteligencia es biológica, ¿no? Siguiendo eso, yo pensaba, como escritor, en cualquier momento voy a encontrar un procesador de texto que a través del Big Data verifique qué es lo que al consumidor le gusta, y ese procesador de texto va a seguir un género, va a seguir un manual de estilo, y va a crear, mediante una novela, una biblioteca clásica, va a crear una novela, así como jugador de ajedrez, difícilmente identificable de que ha sido escrito por una inteligencia artificial. Sí. Entonces, desde el punto de vista utilitarista, digo, ¿qué se diferencia una inteligencia verdadera de una simulación de inteligencia en el impacto social, no individual? Bueno, entonces, una obra de arte, ¿no?, producido por lo que se llama una inteligencia artificial, es decir, ¿no?, por ciertos procesos de software, etcétera, bien definidos, puede ser una obra de arte en un cierto sentido, pero no es buena arte. Arte no es buena arte. Hay una diferencia entre arte y buena arte. Y buena arte, ¿no?, el bello, es el tipo de arte que cambia el ser humano porque es un acto de espíritu. Y eso no puede existir con una máquina que produce símbolos. Porque entonces es la simulación de inteligencia, simplemente no es inteligencia, es tan fácil. El modelo del territorio no es el territorio. Aunque el modelo sea un muy bien modelo, el modelo más perfecto que podemos imaginar, queda una diferencia ontológica
entre los dos sistemas. Y eso es lo importante. Lo importante no es producir algo que sea para un ser humano indistinguible, lo que no es en realidad, por ejemplo, ¿no? Si se imprime, por ejemplo, la tesis, ¿no? Si se imprime un texto de ciencia ficción, digamos, o de poesía, producido por una inteligencia artificial, ¿no? Automáticamente, y se vuelve un bestseller mundial, etc. Es muy fácil distinguir este texto de un texto producido por un ser humano porque alguien produjo la máquina que produce el texto. Entonces es falso que es indistinguible. Es indistinguible para una parte de la humanidad, es decir, es una forma de mentir, es mentira. Porque entonces el hecho de que yo no soy capaz de distinguir, ¿no?, entre los dos textos, un texto producido por, no lo sé, Borges, y un texto producido, eso es más fácil, digamos, pero un texto producido para alguien como Borges, llamémoslos Jorges. Entonces, Jorges escribe un texto y una inteligencia artificial, llamámosles Morges, también escribe un texto, y yo no sé si es Jorges o Morges el autor. Eso puede ser bien el caso en el futuro, y ya lo es. Por ejemplo, ¿no? Si escribo un mensaje a mi esposa con el uso de un smartphone, ¿no?, la función autocorrectura, etcétera, ¿no?, destruye el mensaje. Entonces, ¿quién mandó el mensaje? ¿No? ¿Mi smartphone o yo? Esto crea problemas ¿no?, cada día, ¿no? Hay divorcios. Fernanda, no soy Fernanda. Estas ya son las consecuencias, ¿no? Pero como dijo, no, eso no tiene la implicación que es imposible distinguir los dos textos, ¿no? Sí, claro. No, el factor social, entonces la inteligencia artificial tendrá el impacto predicto por los gurús de California solamente si nosotros creemos la historia que nos venden. Si yo no quiero una novela escrita por una máquina estúpida, no se vende. Es por eso que necesitan, para que llegue la grande revolución de la inteligencia artificial, para que esto se realice en un contexto democrático libre que todavía sigue existiendo, para que esto se realice es importante que destruyan de antemano la libertad del espíritu. El primer ataque son las redes sociales, que preparan la plataforma de la autodestrucción del espíritu humano. El segundo ataque son los algoritmos, ¿no?, que nos hacen recomendaciones. Y el tercero ataque es el momento en que ya no tenemos el lenguaje, el vocabulario, para describir nosotros en cuanto seres espirituales. ¿Quién no tiene lenguaje para realizar que es un ser vivo espiritual con conciencia, etcétera? ¿Quién no tiene la palabra conciencia no se puede defender? Ya vive en el cárcel californiano. Es un cárcel. Y eso es el problema. Y entonces todavía depende de nosotros, ¿no? La realización de la técnica es una expresión de deseos. La bomba atómica no es una automatización, como ahora sabemos, ¿no? Hacía 30 años había esta discusión, ¿no? Nos vamos a autodestruir de una manera automática por causa de las guerras, bombas atómicas, etc. No vino, porque decidimos de no destruir la humanidad. Y ahora estamos en una situación similar, pero no vamos a destruir a la humanidad con la inteligencia artificial, pero sí al saber que somos humanos,
Es por eso que el discurso de inteligencia artificial tiene muchísimo a ver con el relativismo cultural, es decir, la idea según la cual hay diferencias profundas entre valores rusos, valores chinos, valores latinoamericanos, valores judeo-cristianos, musulmanos, etc. Entonces, esta idea, ¿no?, de una especificidad cultural del ser humano no existe. Somos seres humanos en la misma manera. Somos diferentes por condiciones contingentes, pero la humanidad es siempre la misma. Entonces, es divide et impera. Esto es la estrategia y se tiene que realizar lo que se está aconteciendo, porque si no, no tenemos las herramientas conceptuales para nos defender contra este ataque. Marcus, trato de superar el apocalipsis que acabas de describir o de denunciar, y me gustaría preguntarte lo siguiente. Supongamos que desandamos todos los caminos que por ahí buena parte de este auditorio recorrió de ese relativismo cultural, que desandamos el camino de crítica al proyecto de la modernidad, que también recorrimos, que desandamos el proyecto de crítica al proyecto de la ilustración, que también recorrimos, y que asumimos que no nos estás proponiendo una salida romántica y en el fondo conservadora. Supongamos todo eso. Y nos ponemos de acuerdo en que nuestro enemigo sería el posthumanismo y que tu propuesta neoexistencialista es una propuesta antiposthumanista o en todo caso un nuevo humanismo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Te pregunto por el programa, no solamente tu programa de investigación, de redes de investigadores, de confluencia con científicos de todo tipo, sino me pregunto por un programa más político en este punto. Hace 40 años, yo era joven, se hablaba, ya los primeros discursos ecologistas hablaban de, bueno, diseñar un tipo de tractor que opere sobre el campo pero que no contamine hasta este punto. Había una fantasía de detener el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas para no contribuir a la hecatombe de la contaminación final del mundo. Bueno, fracasó ese proyecto. Hoy es cierto que hay una mayor conciencia medioambiental, que los verdes sacan el 30% de los votos en las elecciones alemanas, pero se está disolviendo permafrost en el Polo Norte, ¿no? Si algunos científicos dicen, no, el proceso es irreversible, podemos aminorar, achicar, alargar el tiempo de esa catástrofe, pero la catástrofe ya está. Entonces digo, la catástrofe ecológica es casi, te diría, el clímax o la demostración más absoluta de a dónde lleva el desarrollo de las fuerzas productivas, que pareciera no tener ningún tipo de limitación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sería un programa que intenta enfrentarse a un núcleo en donde el discurso de las redes además tiene todo un costado seductor y subyugante, que es el de la más absoluta democracia? Las redes es el lugar de la democracia, donde se expresan todas las opiniones, etcétera, etcétera, y además donde hay cada vez mayor heteronomía de lo humano. ¿Cómo imaginás un programa político que pueda desprenderse de los costados más conservadores de los que podría ser acusado? Sí, sí. Entonces, la democracia radical es el reconocimiento que el disenso es corporal. Es decir, la forma de una sociedad, lo social, es el disenso, no tener la misma opinión. Entonces, un sistema social consiste en elementos, actores, por ejemplo, seres humanos, varios individuales, que tienen opiniones diferentes acerca del mismo objeto. Esto es un disenso. Un disenso puede ser modesto. Por ejemplo, yo estoy viendo mi mano desde aquí y ustedes desde ahí. Entonces, existe un disenso, la posibilidad, ¿no?, de creencias muy diferentes, ¿no? Pero en todo caso hay un disenso, dos sentidos, mismo objeto, ¿no? Y la democracia es una política
para una comunidad de disenso. En la democracia no hay unidad de opiniones, hay una estructura de disenso. Y las instituciones son respuestas a disensos dados con consecuencias violentas. Es por eso una institución reduce el nivel de violencia. Es por eso que la democracia es una tentativa de reducir violencia irracional. Eso es la institución desde la Revolución Francesa. Esto es el proyecto de la Ilustración, ¿no? Entonces, una política antiviolenta. Y eso es el punto de partida axiomático y axiológico de lo que presento. Entonces, una estrategia, ¿no?, de pensar la política como reducción de violencia. Y lo que se pasa en Internet es disenso sin objeto, porque en Internet no hay referencia fuera. Es por eso que en Wikipedia, por ejemplo, no se puede referir a hechos, pero solamente a artículos que también están en Internet. Por eso Wikipedia contiene poco conocimiento, porque no es una plataforma de conocimiento, no es ciencia. Es una simulación del saber, porque hay referencia, pero siempre a fuentes digitales. Y lo mismo en un discurso, digamos, ¿no?, en Twitter. Lo que hace falta en redes sociales digitales, en comparación con redes sociales reales, democráticos, es la referencia a lo real. Hay referencia en Internet, pero jamás a lo real. Es por eso que no hay democracia en el Internet. El Internet, en cuanto tal, es antidemocrático, porque no hay confronto de cuerpos. Es por eso que es tan fácil, ¿no?, exprimir su odio, por ejemplo, o atacar a alguien en Internet. Es tan fácil porque no hay referencia al cuerpo. Es mucho más difícil matar que exprimir su opinión online. Y es por eso que no hay consecuencias híbridas, porque Internet hace parte, ¿no?, de lo real. Si uso mi smartphone, estoy aquí. Entonces hay una realidad, ¿no?, causal. Y esta realidad reduce la probabilidad que hago algo realmente democrático. Todos nosotros conocimos el fenómeno, ¿no? Se lee online que hay un problema, ¿no?, en Siria. Qué mierda esta Siria, etcétera. Pobres sirianos, etcétera. Y después, ¿no?, lo que se hace es se comparte el mensaje, ¿no? Ves que hay muchos problemas en Siria. Entonces, estas discusiones han consecuencias fuera del Internet, pero la mediación de la consecuencia no tiene a ver con la verdad. Es por eso que existe este fenómeno de la posverdad, porque Internet ni contiene libertad de expresión, porque no se exprime en un contexto apto a expresión, ni contiene verdad. Eso es el problema. Entonces, en cuanto tal, es un medio antidemocrático. Esta es la diferencia entre la prensa clásica, ¿no?, como medio de la ilustración, y el Internet. La prensa es física, ¿no? Huele. Clarín tiene... huele bien, a lo mejor, no lo sé. Pero tiene odor, ¿no? Es muy corporal. Y Internet es casi no es corporal, o como digo, es pura intensidad social sin la extensión. Es pura intensidad, es puro consumo del social. Es más social del social porque es puro social. El social real tiene elementos no social. El cuerpo, por ejemplo, el vuelo, ¿no?, la visión, son elementos, ¿no?, físicos no sociales, ¿no? Tocar a alguien, matar a alguien,
Hay elementos sociales en esta actividad, claro, pero también animales, puramente animales, ¿no? Los sentimientos, etcétera, etcétera. Y todo esto está absente en estos medios y por eso no corresponden a la democracia. Esta es la visión que estoy elaborando en un capítulo sobre la ontología de las redes sociales en mi libro que se llamará Ficciones. Es mi Pierre Menard. Bueno, tenemos las últimas 3 intervenciones, ¿sí? Buenas noches. Yo quería decir que esta idea que usted tiene del hombre como ser espiritual, por un lado, relacionada por otro lado con la idea de la universidad como una especie de gran proyecto al servicio del autoconocimiento, supone la idea ya aristotélica de que todo hombre quiere conocer. Sí. Y yo quería saber si eso era un supuesto o sale de algún lado. Y además, ¿qué es lo que puede decir usted frente a todos los fenómenos que nos muestra la realidad en relación a que las personas en realidad no quieren conocer? Sí, entonces las personas que no quieren conocer sus intereses objetivos, es decir, sus condiciones, ¿no? A veces malas, a veces muy buenas, privilegiadas, estas personas están en la posición en que se hallan porque hay condiciones de producción de esta forma de mentalidad. No es natural, ni el conocimiento es natural. Hay procesos socioeconómicos, históricos, que determinan la forma de la autodeterminación de un ser humano en un tiempo dado, históricamente dado. Y en este momento vivimos en una crisis de la ilustración, es decir, en una época cuyo espíritu, cuya estructura, Zeitgeist, como se dice en alemán, es decir, las falacias que gobiernan, tienen a ver precisamente con la destrucción del querer saber, del querer conocer del hombre. Porque todos tienen la impresión de que conocer es fácil, ¿no? ¿Qué es el peronismo? Vamos a ver en Wikipedia. Pero ver en Wikipedia no es decir que se conoce el peronismo. Se conoce un modelo muy infinitamente simplificado del peronismo. Y es por eso que la información accesible a todos hoy en día lleva a la destrucción del querer saber, que era en todo caso también en la modernidad, en la alta modernidad, un producto de decisiones, sobre todo académicas. La universidad, tal que es hoy en día, es un proyecto del siglo XVIII. Antes no existía. Había cosas similares, pero no eran universidades en este sentido contemporáneo. Y no es por acaso que se ataca esta forma de se organizar de seres humanos para reducir la voluntad de querer saber en la gente. Entonces, no estoy diciendo que Aristóteles tenía razón, ¿no? No se sabe si todos los hombres que les gusta conocer, ¿no? Empíricamente es falso, ¿no? Pero sí que los seres humanos son capaces de conocer la realidad tal que la realidad es. Entonces, todavía tenemos esta posibilidad de defender una visión de este tipo. Es una cuestión de decisión que tenemos que tomar o no. Entonces, la decisión es entre una ciberdictadura tipo
Corea del Norte para todos, o un nuevo proyecto de ilustración, lo que presupone una revolución digital, es decir, una destrucción de la distribución de bienes socioeconómicos digitales. Eso es la revolución digital que todavía no tuvo lugar. Entonces, esto es esto es la decisión de los próximos 10 años. Queremos vivir en un Corea del Norte universalizado. Yo no. Buenas noches. Sí, quería preguntarle igualmente, hablando desde la ignorancia. Suponiendo que la inteligencia artificial, no sé si en realidad usted supone que no existe la inteligencia en la inteligencia artificial. Sí. Yo estoy preguntando en realidad si podría llegar a pasar que la inteligencia en sí pueda ser un ente independiente, que pueda tener la capacidad de manifestarse en el ser humano, porque poseemos la capacidad, pero en realidad la estamos como desviando o como porque tenemos las herramientas y que se está manifestando con otras cualidades porque es un ente en sí e independiente. Entonces, el argumento contra la inteligencia artificial es más o menos el siguiente. Por inteligencia entiendo la capacidad de resolver un problema dado en un tiempo limitado. Entonces, nada puede tener inteligencia sin problemas. Un computador no tiene problemas, no tiene tiempo limitado porque no tiene vida. Entonces, un computador tiene cero inteligencia. Esto es el argumento. La inteligencia artificial no existe porque inteligencia es solamente una propiedad de seres vivos, de organismos. La inteligencia es algo que surgió en el universo debido a procesos de la evolución de formas orgánicas. Esto es la inteligencia. El muro no tiene inteligencia. Ontológicamente, mi smartphone es un muro con muchos muros. Muro, muro, muro. Las partes de esto no tienen inteligencia, ni el todo. No surge inteligencia. Por eso esta cosa es tan estúpido que no come, ¿no? Si yo no pongo la batería, la energía, no continúa existiendo. Si yo en vez tengo hambre, etcétera, es por eso que tengo la propiedad de inteligencia, porque es una propiedad biológica en el universo. El agua no es inteligente, es agua. El smartphone no es inteligente, es un smartphone. Ese es el argumento. Entonces, lo que son estas herramientas de procesamiento de datos son máquinas cuya inteligencia es la inteligencia de sus productores. Quien produce el design de un smartphone es inteligente. Y el uso del objeto puede ser inteligente, pero el objeto no lo es. Eso es el argumento. Entonces, toda la inteligencia artificial, lo que reside en realidad en la interacción entre humanos, hombres, y objetos producidos por hombres, artefactos. Entonces, la inteligencia artificial es la nuestra inteligencia. Somos nosotros que cambiamos la inteligencia que tenemos. En el objeto no existe inteligencia. Es como un texto, ¿no? Aquí no está escrito ninguna palabra. Lo que está aquí es un cierto material. Si leo el texto, hay significado. Pero esto aquí en sí no tiene significado. Presupone el contexto del uso de saber leer, ¿no? Si yo, por ejemplo, no soy capaz de leer, por ejemplo, tailandés, ¿no? Para mí tailandés no tiene significado, porque en sí
esta forma de escribir no tiene significado. Y la misma cosa con los smartphones, etc. Entonces es un sinsentido, un puro sinsentido, que depende para su existencia de la fantasía humana. Son objetos ficcionales en realidad. Y lo que estamos haciendo con el discurso de inteligencia artificial es una confusión entre ficción y realidad. La realidad se vuelve un black mirror de sí mismo. Y eso es un problema. El problema no es que los robots van a nos atacar tipo Terminator. Terminator es Arnold Schwarzenegger, un problema real. Más grave que los robots. Aquí al final. Buenas noches. Todo el tiempo hablamos del plano racional. Me gustaría saber cómo considera usted los sentimientos. Sí, los sentimientos les trato teóricamente, ¿no?, en el contexto de la conciencia fenomenal, es decir, de la manera en que nos aparece lo real. Es por eso que los sentimientos son conocimientos, ¿no? Porque los sentimientos se refieren a eventos reales. Es por eso que no hay conocimiento conceptual sin sentimiento. Los sentimientos escogen, ¿no?, en una base casi infinita, muy grande, de informaciones accesibles a mi organismo. Los sentimientos escogen lo que es importante. Por ejemplo, en este momento tengo la voluntad del deseo de responder a vuestra cuestión. Es por eso que mi organismo me presenta con usted, en vez de, ¿no?, esto no funciona. Mi organismo me dice, no, esto no se hace, ¿no? Se habla con la persona. Y esto es un sentimiento. El sentimiento facilita y condiciona mi pensamiento. Es por eso que no veo ninguna diferencia, en principio, entre pensamiento y sentimiento. Los pensamientos conceptuales son sentimientos y los sentimientos son pensamientos. No hay una diferencia fundamental entre sentir y pensar. Eso lo sabía bien Descartes, porque es eso el cogito. Cogitare para Descartes, es decir, sentir, imaginar y pensar. Estas son las tres propiedades del cogito, ¿no? Sentir, imaginar y pensar. Y raciocinar. Entonces, en realidad, el pensamiento es siempre sentimiento. Y es más una razón, es por eso que la inteligencia artificial no tiene inteligencia, porque no tiene sentimiento, no tiene problemas. Los sentimientos son los problemas que tenemos en cada segundo, ¿no? Un sentimiento es un deseo. Quiero eso, no quiero eso. Entonces, y toda esta economía libidinal determina las condiciones de posibilidad, ¿no?, de una acción. Y eso es el origen de la inteligencia. La única inteligencia que realmente existe es la llamada inteligencia emocional. La inteligencia puramente, ¿no?, lógica, etc., es una otra forma de ciencia ficción. No está realizado en ningún lugar en el universo.